Último bloque de hoy nos toca un momento muy complicado para el comercio mundial. Hay una crisis portuaria. A mí me lo presentan así, no sé de qué se trata, pero para eso está Leandro para explicarlo. Sí, ¿saben chicos qué es una cadena global de valor? Vamos a arrancar el cuentito por ahí, después vamos a la crisis Cadena portuaria. global de valor. Cadena global de valor es la deslocalización y fragmentación de procesos productivos. ¿Qué significa esto? Que un bien final, distintos insumos de ese bien final se producen en distintos países, justamente porque es más eficiente y más barato. Esto es el origen de la queja, por ejemplo, de Trump y de los votantes de Trump de que las fábricas se iban a China. ¿Por qué? Porque era más barato producir algunos productos en China. Bueno, vamos a un caso puntual para que sea bien gráfico. Industria automotriz. La industria automotriz, elijamos una marca de automóviles de Estados Unidos, por ejemplo. Tiene la planta donde ensambla sus autos en Detroit. Pero muchos de esos autopartes se producen en otros países. Por ejemplo, el caucho de los neumáticos en Brasil. El chip de la computadora de a bordo se puede producir en Taiwán o en Corea del Sur. El aluminio y el plástico justamente en China. Bueno, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia lo que hizo fue romper esas cadenas globales de valor y de suministro. ¿Por qué? Porque en distintos países el impacto de la pandemia hizo que los trabajadores que están en los puertos dejaran de ir a sus puestos de trabajo y entonces acumularan los containers dentro de los puertos. Entonces, la capacidad, digamos, para almacenar containers se llenó y los barcos siguieron llegando y se quedaron en alta mar a la espera de que los trabajadores justamente saquen los productos y saquen los containers del puerto para poder descargar nuevos containers. Bueno, tengan en cuenta que vos tenés que desarmar un container, vaciarlo, subir esos productos a un camión y del camión mandarlo hasta la fábrica, que en este caso de industria automotriz es en Detroit. Entonces, tenemos una gran congestión en los puertos de Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles. Hay alrededor de 53 barcos en alta mar esperando que se descongestione justamente el puerto para poder dejar sus productos ahí. Luego esos productos van en camión, como decía, hasta Detroit, y eso está generando que aumenten los precios de los fletes. ¿Y mientras tanto la producción se sigue realizando? La producción se sigue realizando, pero... si le falta insumos no la puede hacer completamente. Claro. Lo que se produce es una ralentización, es decir, la producción es más lenta y hay una escasez de oferta de algunos productos. Por ejemplo, en este momento de chip para las computadoras de a bordo de los autos y para los celulares. Entonces, justamente hay una escasez de oferta y los consumidores quieren seguir adquiriendo automóviles, celulares, y eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Aumentan los fletes de los barcos y aumentan los productos finales. Están aumentando los celulares, están aumentando los automóviles. Y eso está generando una tendencia global, que en Argentina la conocemos muy bien, pero está sucediendo también en el mundo, que es aumentan los precios finales y hay un resurgimiento de la inflación en los países más desarrollados. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, que ahí hay un fenómeno dual. Por un lado, escasez de oferta y por otro lado, los paquetes de emisión fiscal muy grandes que se han hecho justamente para recuperar la economía luego del impacto de la pandemia. Qué bárbaro esto, ¿no? Porque es un tema que preocupa porque le pone un freno a la marcha de la producción. Bueno, esto ¿sabés cómo termina? Encareciendo los precios, porque siempre lo terminan pagando los consumidores de alguna manera. Así es, y en este momento el presidente Biden de Estados Unidos está muy preocupado por esto que decís vos, Daniel, y ha pedido que los trabajadores de los puertos trabajen 24/7, todos los días de la semana, que los puertos no cierren, que imiten el modelo chino. En China trabajan 24/7 y no paran justamente de recibir containers. Bueno, eso en Estados Unidos antes no pasaba y Biden planteó que los próximos 90 días suceda eso porque necesitan sí o sí que la oferta equipare a la demanda. Es decir, que se llegue a un punto de equilibrio en el cual la producción de bienes y la venta de bienes satisfaga la demanda de los consumidores. Es una crisis muy grande que se da también en conjunción con otra, que es una crisis energética, que está golpeando a China, a Europa, a Estados Unidos, y que está encareciendo justamente la producción de los bienes. Está en crisis la globalización. La pandemia vino a romper con la globalización y con las cadenas globales de valor, y esto puede generar un impacto económico global, incluso en Argentina, Daniel. En Argentina hay una fábrica de Volkswagen que fabrica justamente caja de cambio en Córdoba, que suspendió por 50 días a los trabajadores. No van a trabajar hasta el 4 de enero, porque no están recibiendo los chips, los semiconductores que van en la caja de cambios. Entonces, este impacto está llegando a la Argentina
va a ser muy grande y va a dar mucho que hablar en el mundo y en el país en los próximos meses. La crisis energética a la que se refería Leandro seguramente va a tener, porque las soluciones que están apareciendo va a ser polémica porque van a impactar contra los acuerdos por el cambio climático, porque las soluciones que se les están acercando justamente no respetarían lo que es, por ejemplo, el Acuerdo de París, ¿no? Sí, y los políticos van a tener que tener mucha muñeca para que no se genere un desabastecimiento, Claro. un apagón en las economías. Por ejemplo, en Austria hay mucho temor a que haya un apagón y si eso se genera justamente, el temor es que haya una ola de protesta contra la transición energética y contra las medidas para mitigar el cambio climático. Anto, ¿te quedó algo en el tintero? Sí, el gobierno aprobó el pago de un subsidio de 15.000 pesos para trabajadores y artistas del sector cultural porque considera que todos los protocolos que se siguen aplicando en el sector cultural está afectándolos. Cabe recordar que la jueza María Servini la semana pasada frenó el pago también del subsidio para jóvenes de 5.000 pesos para que realicen en gastos culturales y que no se podrá aplicar hasta después del 14 de noviembre porque es considerado como una estrategia de campaña. Bien, Lean. La semana que viene Alberto Fernández viaja a Roma para participar de la reunión de jefes de estados del G20. Ya tiene agendada una cumbre con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, donde van a discutir no solo la renegociación de la deuda, sino también las sobrecargas, los sobreintereses que cobra el FMI a los países deudores. Yo tengo una de último momento. En el medio de la polémica y de la situación conflictiva que se vive con los grupos mapuches radicalizados en la Patagonia y en medio de este dime y direte con el gobierno nacional, hoy a la tarde la Gendarmería detuvo a 2 jóvenes que intentaban prender fuego la iglesia Nuestra Señora de Luján, que es la iglesia parroquial de la localidad del Bolsón. Recordemos que la semana pasada, cuando la gobernadora Dabela Carrera le pidió ayuda al gobierno nacional, fue después que incendiaran el club histórico de la localidad del Bolsón. Bueno, hoy lograron impedirlo porque 2 jóvenes, supuestamente también pertenecientes a la RAM, iban a incendiar la iglesia, que es la iglesia del pueblo. Es decir, todavía el conflicto con los mapuches, si bien han llegado gendarmes, se han reagrupado algunas fuerzas nacionales, sobre todo en la zona del lago Mascar y el Bolsón, que pudieron impedir, por ejemplo, que esta iglesia se incendiara, pero evidentemente el conflicto sigue latente. Chicos, gustazo, ¿no? Igualmente. Nos reencontramos mañana, a las 10 de la noche, aquí en el canal de la ciudad. Chao, gracias.